Hola, mi nombre es Rose Cabañas, estamos en el laboratorio de Par de France y en esta ocasión vamos a aprender a elaborar un topper de pastel o el sombrero seleccionador de Harry Potter, utilizando el fondant de Ana Ruiz que pueden encontrar en nuestra tienda en línea. Vamos a colorear nuestro fondant. El fondant que estamos utilizando es el fondant de Ana Ruiz, que lo comercializamos aquí. Es un fondant que me gusta, es muy maleable, si lo pueden checar, lo pueden notar. Como todos los fondants que ya venden preparados, hay que amasarlo un poco para que se terminen de integrar, para que obtengan la textura que nosotros queremos para poder trabajarlo perfectamente. Y bueno, el fondant que vamos a utilizar es color blanco normal y lo vamos a colorear. Como vamos a hacer el sombrero seleccionador, vamos a utilizar color en gel, color café y color en gel negro. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar un poquito. En caso de que para los colores intensos, muchas veces se necesita mucho colorante. Entonces, para evitar que se haga muy chicloso el fondant, le podemos ir añadiendo un poco de maicena o fécula de maíz y un poco de manteca, dependiendo lo que nosotros queramos, la textura que queramos conseguir, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Ya nuestro fondant está un poquito amasado, ya le dimos buena textura y vamos a comenzar a colorear, ¿ok? Los colorantes que se recomiendan para el fondant siempre son en gel o en pasta, siempre, nunca son los líquidos, porque nos hacen mucho más líquido y chicloso el fondant y se termina siendo un despapalle. Ok, vamos ahora a realizar la estructura interna de nuestro sombrero seleccionador. Vamos a utilizar estos arroz inflado con malvavisco que venden casi en todos lados. Lo que buscamos es que la estructura por sí misma se sostenga. Lo que no queremos es apelmazarlo. ¿Por qué? Porque entonces le sacamos el aire y entonces ya no va a ser tan ligero como pudo o podría haber sido. Me ha pasado. Entonces, lo que buscamos ahorita es, vamos a ponerlos así. El sombrero seleccionador tiene una estructura, una forma de triangulito y ese triangulito ya en la puntita, ya sea que se vaya de un lado o se vaya hacia el frente, pero eso, bueno, lo vamos a dar, la forma se la vamos a dar después. Ahorita lo único que buscamos es hacer el cono para sobre ese trabajar y darle ya la forma correspondiente al sombrero. Ahora, otra forma también que podemos utilizar para la estructura interna es con unicel, pero el unicel no se come. Entonces, hay muchas personas que sí les gusta comerse las figuritas de los pasteles. Por eso hay que tener mucho cuidado al utilizar bolas de unicel, formas de unicel, brochetas o los palitos que le ponemos. Si lo utilizamos siempre de los siempre, hay que avisarle al cliente para que no vayan a cometer el error de, por ejemplo, poner al niño contra el pastel. Eso es muy peligroso, entonces siempre hay que tenerlo en cuenta para tratar de no utilizar en la mayor medida posible cosas que no sean comestibles. Obviamente si hubiéramos utilizado el unicel es muchísimo más ligero, pero no se come. Algo muy bueno de este tipo de material es que si tenemos arruguitas o se nos rompe o lo que sea, simplemente tomamos un pedacito y fácilmente se une a la estructura anterior. De todos modos, ahorita van a notar que al estar trabajando, al darle forma y todo esto, quedan pequeños poros, pequeñas grietas y todo eso lo vamos a alisar más adelante. Se pueden utilizar varios materiales. Hay quien alisa con manteca, hay quien alisa con fondant un poco, digamos, más
no tan sólido, a lo mejor con un poquito más de agua, que se quede un poquito más líquido, un poquito más pegajoso. ¿Para qué? Para que quede y quede la estructura lisa. Y también lo que, como nosotros ahorita lo vamos a usar, es con ganache. Podemos forrar con ganache y queda la estructura lisa. Queremos hacer más alto, entonces vamos a ponerle un poquito más aquí a los lados. El sombrero seleccionador no es completamente la forma correcta de un cono. La podemos hacer de un ladito, la podemos hacer hacia el otro lado, como nosotros queramos, pero sí es más fácil partir de una estructura, digamos, sencilla y darle la textura más adelante con pequeños trozos de fondant. Ahorita más adelante lo vamos a hacer y van a checar cómo lo podemos realizar, y es muy fácil. Vamos a hacer, ya tenemos la forma, ahora lo vamos a inclinar un poquito. Ya sea que queremos que el sombrero seleccionador le ponemos la carita aquí y que la puntita vaya hacia adentro, o lo giramos, la carita la ponemos de este lado y la puntita que vaya hacia el otro, como nosotros queramos. Este material es muy noble y nos ayuda mucho a eso. Ahora vamos a tratar de que esta parte de acá abajo se alice un poco en relación a la base o a la mesa, para que no quede completamente picudo. Esta es la forma de nuestro sombrero. Le vamos a dar la textura con trozos o con porciones de fondant, y también recuerden que tenemos que hacer la estructura del ala. Entonces, pues bueno, de ahí no tiene que quedar perfecto. ¿Por qué? Porque el sombrero seleccionador no es perfecto, es muy texturizado. Entonces, este material también nos ayuda. Okay, ahora lo que vamos a realizar es vamos a colocar las arruguitas, los como pliegues que tiene el sombrero seleccionador en nuestra estructura. ¿Okay? Tenemos este es puro res, y como tiene malvavisco, ese malvavisco nos ayuda a que se pegue esta primera capa de fondant. ¿Okay? No necesitamos que a fuerza tenga algún color o algo así. Entonces la vamos a ir colocando, vamos a ir formando las arrugas, las orillas de la boca, las orillas de los ojos, la nariz, todo eso, y posteriormente lo vamos a forrar con fondant café. ¿Por qué? Porque entonces ahí sí ya es, digamos, la piel del sombrero seleccionador. Ya posteriormente lo vamos a seguir texturizando y matizando, pero bueno, vamos a continuar con el primer paso, que es hacer los ojitos, la boca y los pliegues del sombrero. Importante es que si no se acuerdan de cómo es el sombrero seleccionador, pueden tener una tableta, pueden tener una impresión, o pueden tener la figura en su celular para irse guiando, y sobre todo para ir viendo la expresión que ustedes quieren lograr en su sombrero.
ya después de darle los relieves necesarios para poder utilizar correctamente nuestro fondant, bueno, ya tenemos aquí todo lo que tenemos que hacer, las arruguitas, los ojitos, la nariz, la boca, todo esto, ¿no? Entonces, esto lo vamos a forrar con fondant café, ahorita lo vamos a extender y lo forramos. Posteriormente viene la texturización y ya después lo vamos a matizar para darle los tonos y todo lo corresponde. Ok, listo, ya tenemos la estructura o lo interno de nuestro sombrero seleccionador. Ahora lo que vamos a hacer es extender nuestro fondant café que ya previamente coloreamos. Es importante que el fondant lo podamos dejar reposar un poco. ¿Por qué? Porque los colores se hacen más intensos. Y aparte, en caso de que no hayamos amasado correctamente o completamente la tintura que le hayamos añadido, se llegan a ver algunas motitas o algunas vetas. Entonces, volvemos a amasar, extendemos y sin problema. Es lo que vamos a hacer ahorita. Ahora, como le añadimos gran cantidad de colorante eso es con todos los colorantes, o sea, no tiene nada que ver las marcas. Los colorantes, cuando lo vamos añadiendo al fondant, van cediendo o va cediendo un poco de la firmeza original que tenía. ¿Cómo lo contrarrestamos? Vamos a poder utilizar un poquito de CMC y volvemos a amasar, que se integre correctamente todo. Y ya al final, también lo que podemos hacer es añadir un poco de fécula y nuevamente dejar reposar el fondant para que se vuelva a integrar todo y agarre la estructura o la consistencia que nosotros estamos buscando. Ahorita no lo queremos tan suave el fondant. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que seque rápido. Entonces vamos a añadirle un poco más de CMC para que seque rápido y no se comprometa la estructura de nuestro topper. También otras de las cosas que podemos utilizar es la manteca, sobre todo para que no se nos pegue pero también para poder hidratar un poco nuestra mezcla. La fécula lo reseca, entonces hay que tener un poquito de cuidado con la cantidad de fécula, porque si no, después tenemos que estar añadiendo un poco más de fondant y algo así, y bueno, cambia la estructura. Ahora ya tenemos aquí lo que vamos a necesitar, un poquito de manteca, un poco de fécula y un poquito de CMC. Hay que amasar nuevamente nuestro fondant hasta que tenemos ya la estructura o digamos la consistencia que nosotros deseamos, añadiendo un poco de manteca o añadiendo un poco de fécula, dependiendo las necesidades que tengamos. Y bueno, ahora sí, ya que está un poco más suave, gracias al amasado, vamos a extender. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a extender para poder forrar nuestro sombrero. Una vez forrado, vamos a volver a extender. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer el círculo necesario para el ala del sombrerito. Y una vez terminado eso, lo dejamos secar, porque necesitamos que seque bien para poder matizar y poder texturizar. Ahora, el grosor del fondant depende completamente de cada quien. Hay quien se acomoda con el fondant muy delgadito. A mí no me gusta tan delgadito. Entonces, para mí este grosor ya es el correcto y el que vamos a utilizar. Todos estos pedacitos los vamos a guardar porque vamos a volver a estirar. Y hay varias formas de forrar tanto los pasteles como algunas figuras. Hay quien lo hace, extiende círculos y sobre el círculo lo pone encima del pastel y entonces va como abrazando el pastel para que se vaya añadiendo. Personalmente yo no me acomodo así y yo lo que hago es casi como de tambor. Hago casi
pues, rectángulos, y esos rectángulos hago que envuelvan el pastel en su circunferencia y las figuras igual. Es lo que, como yo me acomodo. Entonces, vamos a enrollar para que sea más fácil volver a... Y aquí ya tenemos nuestra figura, la que les enseñé hace ratito, y lo que vamos a hacer es, tenemos la figurita, y lo que vamos a hacer es forrar. Ahora, ¿cómo lo vamos a forrar? Que me quedó muy grande. Vamos a cortar, vamos a utilizar esto, y cortamos acá. Volvemos a enrollar y simplemente enrollamos así. Okay. Recuerden que el sombrero seleccionador no es tan perfecto, entonces eso también nos ayuda si no estamos como muy acostumbrados o familiarizados a utilizar el fondant. Vamos a cortar. Los excesos, porque los excesos no nos ayudan, porque con el peso se empieza a cortar. ¿Ok? Entonces cortamos, 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 pegamos y volvemos a cortar. Vamos a quitar excesos. Este exceso de aquí no importa si se lo dejamos o ahorita se lo quitamos. ¿Por qué? Porque esto va a terminar uniéndose al ala del sombrero, entonces ahorita no hay mayor problema. Ya tenemos nuestro sombrero forrado. Lo que vamos a hacer a continuación es la base que corresponde al ala del sombrero. Es simplemente un círculo o un disco y lo vamos a texturizar y ya ahorita lo vamos a poner con algunas partes en relieve porque el ala del sombrerito no queda completamente plana, entonces vamos a darle un poquito de volumen. Y continuamos con nuestro fondant que ya coloreamos, es el fondant de Ana Ruiz que pueden conseguir en nuestra tienda en línea. Y ahora lo que podemos hacer es un disco de pastel para poder cortar. Si no tenemos, podemos usar uno de estos para podernos guiar. Incluso un plato, lo que ustedes gusten. Todo nos puede servir. Vamos a cortar el exceso.
amasando. Siempre hay que amasar las partes que tenemos, es lo mejor. Y lo cubrimos para que no se nos reseque. Y cortamos a la medida que nosotros consideremos, dependiendo del tamaño final de nuestro sombrero. También obviamente va acorde al tamaño que elijamos para hacer nuestro pastel. Y aquí ya tenemos nuestro disco. No buscamos la perfección. Vamos a ponerlo sobre nuestro tapete de corte. Este tipo de tapetes son perfectos porque no se nos pega. Y vamos a comenzar a texturizar. Para texturizar, ¿qué necesitamos? Un cepillo de dientes que lo ocupen exclusivamente para su fondant, no para otras cosas. Algunas herramientas de corte o para dar relieve o algo así. Y también una de este tipo de herramientas que son, no sé en realidad qué sean, pero sirven para texturizar y dan puntitos y queda muy bien. Entonces comenzamos. Recuerden, no queremos terminados perfectos, el acabado súper liso, ¿no? Porque así no es el sombrero seleccionador. Pues vamos a maltratar un poco nuestra mezcla. Unas partes más que otras. Ahora. Ahí está. Y vamos a hacer unos cortecillos. Por ejemplo, otro por acá que se levante. ¿Por qué? Porque el sombrero ya está, digamos, con un proceso de uso bastante avanzado. Y bueno, yo utilizo este tipo de tapetitos porque no son para esto, pero esta textura que no es completamente lisa me ayuda a que seque la parte de abajo de lo que sea que estoy poniendo para permitir que seque. Entonces esto es lo que a mí me ayuda y me acomodo perfectamente. Por ejemplo, ahí hay uno, ¿no? Entonces aquí va a permitir el paso del aire y nos va a ayudar muchísimo. Ahora, esto es aluminio completamente normal, simplemente lo enrollamos porque lo necesitamos para que nos dé cierto relieve. Recuerden que en el centro es donde va a ir el cono del sombrerito, entonces esto de aquí nos ayuda a que quede un poquito levantado, le damos textura, le damos más vida y movimiento a las cosas y que no quede todo completamente plano. Y listo, este es el ala de nuestro sombrero y simplemente lo dejamos secar, que endurezca y posteriormente vamos a pegar la parte del cono arriba y vamos a terminar de dar textura.
listos, tenemos nuestro pastel forrado de fondant, ya reposó y bueno, ahora lo único que resta es incorporar todos y cada uno de los elementos. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a pegar el conito o la cabecita de nuestro sombrero a la base o el ala, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la mezcla de CMC con agua, vamos a colocar una cantidad considerable y lo vamos a poner aquí en la base de el conito o la cabeza del sombrero. Vamos a hacer el piquito y cantidad suficiente, tampoco demasiada, pero suficiente para que se pegue al fondant y ahí se mantenga. En caso de que ustedes quieran conservar sus figuras de fondant, se puede hacer. Simple y sencillamente manténgalas en un área ventilada. ¿Ventilada a qué me refiero? Que no haga mucho calor, que no haga mucha humedad y sobre todo pónganlas en una base. ¿Por qué? Porque los colores o los colorantes pueden llegar a desteñir y pintar las superficies en las que las pongan y no queremos eso, ¿verdad? Entonces pónganle una basecita y con eso, simplemente con el aire y con la temperatura se va a ir haciendo cada vez más dura. ¿Ok? Ahora lo vamos a colocar aquí, justamente en la mitad de nuestro sombrero. Ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es colocar el sombrero sobre nuestro pastel. Y lo dejamos secar. Lo dejamos secar. Puede ser, si nuestro refrigerador no emite demasiado frío como para que haya un cambio de temperatura y cambio de condensación, lo podemos mantener ahí. Sobre todo se va a endurecer el fondant. Y si no, si está en un área templada, lo podemos dejar ahí y solito va a endurecer. Y bueno, finalmente terminamos nuestro pastel. Así es como termina, así es como lo podemos presentar. Es una de varias ideas. Y bueno, al final así es como queda nuestro sombrero seleccionador. Recuerden, para todas sus necesidades, para el momento de cocinar, tanto no solo para lo dulce, también para lo salado, por favor entren a la tienda en línea de www.pardefrance.com.mx. Hay venta en línea, hay meses sin intereses y es donde yo compro mis cosas, donde compro mis insumos. Y siempre llega todo a tiempo y con un super precio. Entonces, por favor, chequen. Y bueno, ya por último, lo único que queda para mí es agradecer por esta oportunidad que me dieron, agradecer a Part de France, agradecer a los chefs que están aquí acompañándome, aunque no se vean, aquí están. Y síganme por favor en mis redes sociales. En Instagram estoy como @rose_repostería_casera y o @rosecakes_cookies. Y bueno, ahí pueden encontrar todo lo que hacemos y todo lo que podemos ofrecerles a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, ya por último, lo que nos resta es probar. Vamos a cortarlo. Vamos a probarlo.